¿sí? El título de nuestra enseñanza es discernir desde lo alto. Entonces ya hablamos un poco acerca de lo que es discernir, lo que dijeron allí Camila y Vivian de una manera corta y concisa. Eso es discernir. Cuando uno encuentra esa palabra discernir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quiere decir varias cosas. Separar completamente, quiere decir diferenciar, quiere decir distinguir y examinar, dentro de otras cosas más. No, nuevamente lo voy a repetir. Quiere decir separar completamente, diferenciar, distinguir y examinar. Y de una manera así concreta, como lo mencionaron ellas, el discernimiento tiene que ver con una percepción que va más allá de las apariencias y de los sentimientos, ¿sí? Entonces solamente estoy como ampliando un poquito lo que han dicho Camila y Vivian, pero es exactamente lo que ellas dijeron: separar completamente, diferenciar, distinguir, examinar. Cuando hablamos del discernimiento con relación al Señor, es precisamente percibir más allá de las apariencias o más allá de los sentimientos lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere hablar y a dónde Dios nos quiere llevar. Eso es discernimiento. Eso es discernimiento. Miramos este texto, Primera de Reyes 3, capítulo 9. Primera de Reyes 3, capítulo 9. Hola Jamie, ¿cómo está? No sé si está solita, no veo a Milton, pero bueno. Hola, pastor, ya en 5 llega Milton, pastor. Ok, y por acá Edward, saludos Edward. Bueno, Primera de Reyes 3, 9. Me levantan la manito si están allí. Vamos a mirar este texto. Aquí se trata cuando Salomón es llamado como rey, o sea, como para suceder a David, y es el que va a estar al frente de Israel. Y él tuvo una experiencia que muy pocos, realmente en la Biblia, muy pocos en la Biblia, uno ve que el Señor se le haya aparecido. O sea, a muchos en la Biblia el Señor les habló, pero no a muchos el Señor se les apareció. Y el Señor se le apareció a Salomón en una visión, en un sueño. Y el Señor le dice a Salomón que le pida lo que quiera, ¿sí? Y cuando yo creo que si a algunos de nosotros se nos apareciera algo así como el genio de la lámpara, ¿quién sabe qué se pediría? ¿Quién sabe qué se pediría? ¿Sí? Yo creo que frente a tantas cosas que se ofrecen, uno tal vez usaría ese deseo para pedir algo en beneficio de uno. Pero cuando acá uno ve el origen de Salomón, él empezó muy bien, con un corazón humilde y dependiente del Señor, y esto habla del comienzo de Salomón. No, sabemos que no fue así siempre, pero él lo que le dice en el versículo 9 al Señor, cuando el Señor le dice que pida lo que quiera, él dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Bueno, ahí es una de las ocasiones donde aparece esa palabra discernir o discernimiento. Él lo que pidió fue discernimiento, es decir, la capacidad para separar, examinar y para percibir más allá de las apariencias o más allá de los sentimientos. Yo creo que todos aquí, cuando digo creo es que estoy seguro, todos como creyentes necesitamos discernimiento. Y necesitamos que ese discernimiento sea agudo, o sea, que sea creciente. Lo necesitamos. Pero muy especialmente, o sea, todo el tiempo lo necesitamos el discernimiento. Pero creo que hay ocasiones, épocas de la vida, donde nosotros necesitamos que ese discernimiento sea agudo, muy agudo, y es especialmente cuando tenemos que tomar una decisión importante. Yo creo que ahí estamos todos, hemos estado todos. Cuando frente a varias opciones nosotros no tenemos claridad. Y cuando uno está al frente de una decisión importante que tiene que ver con la vida de uno, pero también cuando uno está al frente de una decisión importante, cuando está al frente de alguien que el Señor le dio a uno para cuidar. Es decir, el Señor nos ha dado personas para cuidar, para influenciar. Todos de una u otra manera lo tenemos.
Y nosotros en esos momentos, cuando se necesita tomar una decisión importante, hacer que puede afectar la vida de uno o la vida de otros, nosotros necesitamos discernimiento. Bueno, en la antigüedad, los reyes juzgaban situaciones del pueblo, como es el caso de Salomón. Ellos juzgaban problemas familiares, ellos juzgaban problemas con los vecinos, ellos juzgaban situaciones con los negocios. Ustedes recuerdan un poco a Moisés, que esa era parte del trabajo que él hacía. Luego, bueno, él se dedica a otras labores, pero los reyes usualmente en la antigüedad hacían eso. Venían las personas y él era el que tenía que dar un dictamen. O sea que como rey, los mandatarios necesitaban tener como un discernimiento, una apreciación excepcional acerca de las situaciones. Y nosotros necesitamos discernimiento para no dejarnos llevar por las apariencias o por los sentimientos. Es muy común, y aún en medio de la iglesia del Señor, hay que decirlo, que mucha gente, muchísima gente, todavía cae en el problema de dejarse arrastrar por las apariencias y de dejarse arrastrar por los sentimientos. O sea, fuera de la iglesia del Señor es lo común, es lo que pasa. Pero dentro de la iglesia del Señor pasa muchas veces que a veces priman los sentimientos y priman las apariencias a lo que realmente es la voluntad del Señor. Ustedes recuerdan, hablando un poquito de Salomón, que alguna vez a él le llevaron un caso que fue allí fuerte y que fue algo de lo que lo hizo conocido a él. Dos mujeres que alegaban ser la madre de un mismo niño. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Dos mujeres que ellas decían, que aseguraban que era su niño. Y sabemos lo que había sucedido. Era que una de las dos había perdido a su niño, enfermo, amaneció muerto, vio la otra mujer con su niño, y lo que hizo fue que se lo quitó, lo puso en su cama y puso el bebé muerto en la cama de la otra, y dijo que ese era su hijo. Bueno, pues imagine tamaña discusión por semejante situación pues tan tremenda. Claro, esto llegó a oídos del rey y fueron al rey, ¿sí? Y una de estas mujeres no quería aceptar que había perdido a su hijo. El punto es que cuando están allí frente al rey, el rey lo que dice es, entonces, como las dos dicen que es la mamá del niño, sencillamente lo que voy a hacer es partir el niño a la mitad y que cada una coja una mitad. Ahí en ese punto, no era que el rey tuviera pensado hacer eso, pero esa fue la manera como él vio para poder ver, discernir, mirar con claridad algo que no se veía simplemente con las formas externas de ella. Cuando él dice esto acerca de partir el niño, obviamente el corazón de la mamá genuina saltó y dijo, no, yo quiero que mi hijo esté con vida, entréguensela a ella. Y cuando esto sucedió, él pudo ver claramente que la mamá verdadera era la que había puesto la vida del hijo por encima de cualquier interés personal, de cualquier sentimiento. Y bueno, eso fue hecho conocido. Salomón pudo discernir quién era la verdadera madre a través de esto. Ahora, discernimiento es un don espiritual. Cuando no es el momento, pero cuando uno va a Primera de Corintios 12, que no lo vamos a ir ahorita, pero ahí aparecen los 9 dones del Espíritu. 9 dones que da el Espíritu, 9 habilidades, capacidades que da el Espíritu, y una de ellas es el discernimiento de espíritus. Entonces, el discernimiento, el discernir, es una habilidad dada por el Espíritu, donde Dios le da de una manera aguda ese don a personas, miembros de la iglesia, donde ellos tienen una percepción más elevada de ciertas situaciones dentro de la misma iglesia que lo que tienen el común de personas en la misma iglesia. Eso se da en medio de la iglesia, eso se llama discernimiento de espíritus. Pero discernimiento del que estamos hablando es el discernimiento que también lo da el Espíritu Santo, pero que se incrementa en la medida en que tenemos más revelación de la palabra. Es decir, entre más una persona conoce de la palabra, más es profunda con la palabra, desarrolla mayor discernimiento. O sea, la palabra revelada y el discernimiento siempre están unidos. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu muestra, la percepción que se tiene del Espíritu, de la voluntad de Dios o de alguna situación, todo eso va ligado a la palabra. Entonces, es normal, o debería ser normal, en los creyentes que entre más años pasan en Cristo,
y entre más profundos son en Cristo, tienen mayor discernimiento. Es decir, tienen mayor capacidad de separar, de examinar, de percibir, ¿sí? De juzgar. La palabra juzgar ahí tiene que ver con examinar, con ver más allá, con percibir más allá de las apariencias o más allá de los sentimientos. Eso debería estar en incremento en nosotros, es lo normal, es lo normal. Más tiempo con el Señor, más revelación de la palabra, por lo tanto mayor discernimiento. Así debería ser. Y vamos a ver en una historia muy corta, una historia de cuatro versículos, en Segunda de Reyes capítulo 4. Vamos a mirar allí porque ahí es donde vamos a estar el resto del tiempo. Segunda de Reyes 4, versículo 38. Esa es la época del profeta Eliseo. Ustedes, si han leído la historia del profeta Eliseo, el Señor a través de él ejecutó varios milagros. Había una compañía o como una escuela en esa época. Había como una escuela de profetas, es decir, es como lo que hoy equivale a una escuela de estudio bíblico. Es lo mismo. En esa época le llamaban una escuela de profetas. El que estaba al frente de esa escuela era el profeta Eliseo, y habían personas que estaban aprendiendo allí desde la escritura y desde la palabra, porque en el Antiguo Testamento recordemos que Dios fluía y hablaba y traía dirección a través de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas. Esos eran los tres dones, digamos, que operaban mayormente en el Antiguo Testamento. En el versículo 38 dice así, vamos a leerlo de corrido hasta el 38 al 41 y luego vamos a mirar por partes. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es decir, para la escuela, los que estaban allí, y salió al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Tenemos en cuenta el verso 39. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Bien, entonces vamos a mirar un poco acá, teniendo en cuenta esto que hemos hablado del discernimiento, que el discernimiento tiene que ver con una percepción que va más allá de los sentimientos, que va más allá de las apariencias, que tiene que ver con separar, que tiene que ver con examinar, esto que hemos hablado del discernimiento. Lo primero que vamos a hablar aquí, de acuerdo a esta corta historia que hemos leído, lo primero es que necesitamos discernir cuando hay una necesidad latente. O sea, todo el tiempo necesitamos discernimiento, pero el discernimiento necesita ser más agudo cuando hay una necesidad latente. Es decir, cuando hay una necesidad que está ahí al frente, está puesta, hay una situación que está generando de alguna manera un tipo de presión y que se necesita tomar una decisión pronta, que se necesita hacer un movimiento o tomar una acción pronta. Todos necesitamos discernir todo el tiempo, pero muy especialmente cuando hay una necesidad latente. Si nosotros vemos allí en el texto, en el verso 38, y lo leemos nuevamente, vamos a leerlo un poco más despacio. Dice, aquí Eliseo llega de cierto lugar y dice, lo primero era que había un gran hambre en la tierra. Eso es algo importante. Había hambre en la tierra, o sea que no había mucho alimento. Y el alimento es la necesidad básica del ser humano. Dentro de todas las necesidades básicas es la necesidad prioritaria del ser humano. Había gran hambre en la tierra, es decir, había una necesidad. Había una necesidad latente, una necesidad que necesitaba ser suplida. Y dice, y los hijos de los profetas estaban con él. Y él le dijo a su criado. Acá en otras versiones dice a su joven servidor. En otras versiones aparece, acá solamente nos dice a su criado. Pero en otras versiones aparece que era una persona joven.
era una persona joven, no era una persona madura, era una persona joven. Pero el encargo del profeta era: pon una olla grande y haz un potaje, o sea, una comida, lo que queríamos nosotros, un sancocho, una sopa. Bueno, haga una comida para los hijos de los profetas. Entonces, usted y yo necesitamos considerar muy bien lo que nosotros, las opciones que nosotros tenemos cuando sentimos fuerte la necesidad de algo. O sea, nosotros necesitamos, de hecho hay un texto en Proverbios que no lo tomé, pero donde dice que si tienes gran hambre, dice, pon cuchillo a tu garganta. Todo el tiempo necesitamos discernir, pero cuando usted sienta alguna presión por algún tipo de cosa que lo están presionando, o sea, sus mismos deseos. O sea, a veces los deseos de una persona lo presionan, lo llevan al punto donde la persona básicamente cede a sus deseos. A veces la presión viene por cuestiones externas o a veces viene por cuestiones internas. Pero sea como sea donde venga la presión, es necesario considerar las opciones que se tiene cuando hay una fuerte necesidad de algo. Piensen en la necesidad económica, que es de las que más presiona, pero otra de las necesidades, hoy voy a tocar un poquito esas dos cosas, pero de las dos necesidades que más generan presión en la gente hoy en día son la necesidad económica y la necesidad emocional. Son las dos cosas que ponen más presión en las personas hoy en día, en necesidad económica y necesidad emocional. Consideren muy bien, esto para todos nosotros, necesitamos considerar muy bien las opciones que tenemos cuando nosotros tenemos una gran necesidad de algo. Había hambre en la tierra y era una necesidad latente. Había necesidad de comida. Eliseo le encarga al joven servidor que hiciera comida. Era un encargo normal, un encargo común. Bueno, las necesidades emocionales y económicas son las que más meten a las personas en aprietos. Solamente piense un poquitico, pero son las cuestiones que más meten a las personas en aprietos. Son las cuestiones a las que las personas poco disciernen, poco hacen un alto, poco piensan bien, poco examinan bien las posibilidades, las opciones, sino que normalmente la gente tiene una necesidad económica, le echa mano a lo primero que haya. Tiene una necesidad emocional, le echa mano a lo primero que encuentre. Normalmente pasa eso. Con la gente común, pues eso está bien. El problema es cuando eso pasa al interior de la iglesia. Eso pasa y está pasando al interior de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos en la iglesia, no estoy diciendo acá de solo nuestra casa, en la iglesia en general, uno encuentra personas a veces metidos en unos líos económicos que uno dice, ¿a qué hora se metió? Y a veces los encuentra en unos líos emocionales, en unos embrollos emocionales que uno dice, ¿a qué hora se metió? Eso pasa dentro de la iglesia. No le voy a decir que levante la mano si a usted le ha pasado, pero eso pasa. Eso pasa en todo lado. No dice, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el discernimiento? A mayor discernimiento, menos equivocaciones. A mayor discernimiento, las cosas se hacen más despacio, a un ritmo. Ustedes saben que una cosa es el ritmo que marca el Señor y otra cosa es el ritmo que marca el ser humano. Cuando el discernimiento está y está presente, pues el discernimiento lleva a una persona a tomar decisiones diferentes a como lo hace el común de la gente. Porque vamos en otro ritmo, el ritmo del espíritu es diferente. Bueno, hambre de sentirse amado. La gente, de las grandes hambres que hay, es el hambre de sentirse amado, de estar en una relación. A veces gente, la necesidad de casarse, a veces la gente, la necesidad de estar en un noviazgo, a veces la gente, la necesidad de tener una economía un poco más estable o de alcanzar dinero de una manera pronta. Pero las necesidades emocionales y económicas, sentimentales y económicas son las que más meten a la gente en problemas. Entonces el hambre de sentirse amado o el hambre de cubrir una necesidad o deseo material se puede convertir en un gran enemigo. Se puede convertir en un gran enemigo. Yo lo puedo decir y lo puedo decir desde lo que soy y lo que conozco como pastor. Lo he visto muchísimo y muchísimas veces, y créanme que más veces de las que quisiera lo he visto en medio de la iglesia.
gente cediendo al hambre, gente vendiéndose a una necesidad. Mire que hay un caso, que son de esos casos que uno necesita ponerle como cuidado, pero en la última carta que Pablo escribe, que es la carta que le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe, Pablo le cuenta a Timoteo, le está escribiendo para que venga a visitarlo, para que venga a verlo, y le está contando que había una persona que se llamaba Demas, y que estaba junto a él sirviendo, pero que lo abandonó. Yo le voy a leer acá, el texto para adelantar, pero es segunda de Timoteo 4:10, pero yo se lo voy a leer acá para que usted no vaya allí. Esto es lo que Pablo le escribe a Timoteo. Le dice: Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Es uno de los textos que cuando uno lo lee, uno como servidor del Señor, los que aquí tenemos esa pasión por servir al Señor, cuando uno lee ese texto, uno dice: ¿qué le pasó a Demas? Porque Pablo no explica qué fue lo que pasó, pero dice que amó, la Reina Valera dice que amó más este mundo. Amó este mundo, o sea, y esta nueva versión, la nueva traducción viviente dice: amó las cosas de esta vida. Es decir, Demas estaba sirviendo con Pablo, lo había hecho por algún tiempo, lo había acompañado en el ministerio, pero llegó un tiempo donde los placeres del mundo lo sacaron de allí. O más bien, él se dejó sacar por los placeres del mundo. El hambre emocional, el hambre económica, cualquier otra cosa de hambre de reconocimiento, cualquier otro tipo de cosa, de vivir bajo la línea de los demás. Bueno, hay personas que emocionalmente son inestables. Tal vez usted ha conocido gente así y tal vez usted ha estado allí en algún momento. Pero hay gente que son emocionalmente inestables y a menudo piensan o a veces dicen, por ejemplo, que no pueden estar solos. Tal vez usted ha escuchado personas así. Yo sí he escuchado muchas personas así, que dicen: pastor, es que a mí me cuesta estar solo o estar sola. Esas personas siempre, mientras eso no esté bajo el dominio del Señor, siempre se van a meter en líos emocionales, porque siempre ponen el ojo en el lugar equivocado, en la persona equivocada. El hambre no es buena consejera. Ninguna necesidad a usted lo va a aconsejar bien, porque la necesidad empuja para ser suplida, pero la necesidad no da claridad para hacer las cosas. El que debe tener la claridad para hacer las cosas es usted, no la necesidad. Somos nosotros. El hambre emocional no controlada puede llevar a alguien a buscar o a dejarse seducir por otras personas que tienen el mismo vacío. Hácelo despacio. Una persona con hambre emocional, que no está controlada esa hambre emocional. A ver, lo explico de esta manera. Todos nosotros tenemos necesidades emocionales, todos los seres humanos. El asunto entre unos y otros, hablando dentro de la iglesia, son los que tienen eso bajo el dominio del Señor. O sea, está la necesidad, pero el Señor la controla. Y está en el otro lado, donde tiene la necesidad, pero no controla al Señor, sino que la persona lo controla o lo quiere controlar. Y cuando un ser humano quiere controlar algo, eso es un total descontrol. El punto es que cuando una persona con hambre emocional, eso no lo tiene controlado por el Señor, pues se va a dejar seducir por otras personas que a la vez tienen el mismo vacío emocional. Y entonces se junta el hambre con el hambre. Se junta la necesidad con la necesidad. Y los dos, uno queriendo hallar la satisfacción en el otro y también la otra persona igual. Eso llega a un punto en que no puede terminar nada bien. Por eso es que nosotros vemos tantas relaciones rotas. Tantas. Y tantas relaciones rotas que aún dentro de la iglesia se han dado. No tendría por qué. El resultado nunca es bueno, porque repentinamente dos personas con hambre se dan cuenta cuando se apaguen las emociones y han entrado en una relación, se van a dar cuenta que siguen con la misma hambre. Se dan cuenta que siguen con lo mismo.
Ustedes recuerdan a Sansón, ese era el problema, o el problema que Sansón tenía. Uno lee todo el relato de Sansón allí en Jueces, debe ser leído a través de esa debilidad de Sansón. Sansón tenía ese problema, por eso tenía grandes problemas, y por eso, sobre todo, por ese problema emocional, por eso fue que Sansón no pudo llevar a cabo el plan de Dios. Lo que el Señor trazó para su vida, él lo desperdició, lo abortó. ¿Por qué lo abortó? Por su problema emocional. Lo segundo, hablando acerca de esto, o sea, lo primero es discernir cuando hay una necesidad latente. Lo necesitamos todos acá, cuando hay una necesidad latente. Lo segundo, discernir cuando se tiene una aparente respuesta. Discernir cuando hay una aparente respuesta, cuando hay una opción, cuando hay una posibilidad, es la palabra. Necesitamos discernimiento agudo. El versículo 39, leámoslo. Dice que salió, después de que Eliseo le encomendó al muchacho, al joven, que hiciera comida para todos los que estaban allí. Dice en el 39 que salió uno al campo a recoger hierbas. Tal vez fue el mismo criado, tal vez envió a alguien, bueno, no sabemos. Pero salió al campo a recoger hierbas y halló una. Y mire cómo dice en el texto, si usted está leyendo la Reina Valera 60, dice como parra montés. ¿Sí la ven? ¿Sí lo ven allí? Cuando dice como parra montés, es decir que tenía la apariencia. La apariencia. Dice como. No dice que era parra montés, sino que cuando este joven, este muchacho vio la planta esta, era como una, tenía la apariencia de una planta que era comestible, que producía calabazas y que eran comestibles. Y de ella, dice, llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió. Y las cortó, ¿y dónde las metió? En la olla del potaje. Pero mire la última frase que dice. Dice que no sabía lo que era. ¿Sí lo ven? No sabía lo que era. Era como parra montés, tenía la apariencia, pero no era parra montés, no eran calabazas comestibles. No era algo que servía para hacer comida. Vamos a decir, era zapallo, digámoslo así. Fue y se encontró unos zapallos en el monte. Pero era algo que parecía a lo que él conocía. Pero el muchacho no sabía lo que era. Yo creo que este verso es de los más dicientes dentro de este que vamos a hablar hoy. Porque cuántas ocasiones uno puede estar haciendo algo y ni siquiera sabe lo que es. Aquí nos muestra la raíz del problema. La persona encargada de preparar la comida era un joven servidor. Esta persona no tenía suficiente experiencia. No tenía capacidad para diferenciar entre las calabazas comestibles y las que no. Él no tenía esa habilidad. Por eso es que mire, la habilidad, las personas que caminamos con el Señor, los que hemos conocido y estamos en la palabra, la habilidad se desarrolla con el tiempo. Como cualquier persona. Usted, por ejemplo, si usted quisiera saber algo de cómo criar hijos, ¿cierto que usted no buscaría a Amparo Grisales para preguntarle cómo se crían hijos? Yo creo que no, ¿cierto? No buscaría. O si usted quiere saber de cómo mantener un matrimonio sólido, firme y que dure toda la vida, no le preguntaría, por ejemplo, a Jennifer López. Estoy diciendo nombres por decir, ¿sí? Pero cuando, digamos, personas han fracasado 4 o 5 veces, yo sé que personas podemos fallar y podemos equivocar, pero cuando son 3, 4, 5 veces tropezando con la misma piedra, o preguntarle a una persona que no tiene experiencia de criar hijos, preguntarle cómo se crían los hijos o que le dé algunos detalles, ¿cierto que eso es absurdo? Eso no tiene sentido. Entonces, una de las formas como los creyentes, y en esto quiero ser muy claro, una de las formas como los creyentes aprendemos son con las experiencias que tenemos, pero con las experiencias vividas en el Señor. Lo voy a decir despacio, porque no tiene que ver con las experiencias comunes de la vida. Hay gente que no tiene al Señor y puede tener mucha experiencia en ciertas cosas, pero puede haber tenido muchas experiencias malas, que no lo han llevado a ningún lado. Pero, por ejemplo, una persona, nosotros incluso como creyentes tomamos consejo de gente que no conoce al Señor en cosas comunes de la vida, claro.
Un mecánico bueno que sabe de mecánica, o un conocido que sabe de mecánica, uno le pregunta de algo y la persona le puede dar a uno una solución. Pero en cuanto a cuestiones de la vida, en cuanto a cuestiones de lo que somos nosotros, nuestra identidad, matrimonio, hogar, economía y cosas puntuales, relaciones, todo este asunto, pues uno debería tener muy bien en consideración quiénes son los consejeros de uno. Este muchacho no tenía experiencia. Como no tenía experiencia ni capacidad para diferenciar entre las calabazas comestibles y las que no eran, pues sencillamente él se dejó llevar por las apariencias. Cuando nosotros no tenemos claridad acerca de algo, especialmente, estoy tocando como estos puntos, especialmente en las emociones y en la economía, cuando uno no tiene el discernimiento apropiado, lo que va a controlar o lo que va a decidir por nosotros son las apariencias. Entonces por eso uno se encuentra personas que dicen, no, pero es que a mí me pareció bien. Y yo no le vi ningún problema. Hay gente, créame que cuántas veces lo he escuchado, hay gente que dice, no, pero es que yo no le veo nada de malo. Se los voy a decir así. Esa es una de las respuestas más peligrosas que pueden haber para un creyente. Cuando un creyente dice, no, es que yo no le veo nada de malo, es porque todavía está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y todavía no desarrolla una vida del espíritu. O sea, todavía está en el árbol de las decisiones humanas donde el hombre gobierna. Pero cuando uno madura en el Señor, uno no dice, yo no le veo a esto si es bueno o si es malo, sino que yo primero pregunto esto, ¿es la voluntad del Señor? No es si es bueno o si es malo, porque según las apariencias, este muchacho decidió bien. A él le pareció que estaba bien las calabazas, pero eran calabazas silvestres. Pero nosotros no decidimos según apariencias. Necesitamos discernimiento desde lo alto, un discernimiento desde la altura. Él vio y se dejó llevar por las apariencias. Y yo creo, uno se puede imaginar en el relato que el muchacho se fue contento con su ropa llena de calabazas y dijo, aquí hay comida para todos. Y se fue contento porque encontró comida. Pero las calabazas parecían ser buenas, pero las calabazas eran venenosas. Así de simple, parecían ser buenas, pero eran venenosas. Cuando no se tiene control de las emociones, fácilmente se puede cargar veneno para la casa y pensar que es buena comida. Cuando no se controlan las emociones, se pueden estar entrando cosas a la casa que parecen buenas, pero son malas, son nocivas, cuando no hay discernimiento. Y esto podríamos hablar de tantas cosas como de cosas que pueden entrar a la casa y que no son buenas, pero no es el asunto. Cuando no se tiene control de las emociones, entonces se puede estar llevando algo malo, algo tóxico. Cuando alguien no sabe, por ejemplo, estar solo o estar sola y no sabe aguardar el tiempo para ser dirigido por Dios en sus emociones, fácilmente entran relaciones venenosas. Fácilmente entran relaciones tóxicas, las que llaman hoy en día tóxicas, relaciones venenosas, que no solo lo exponen a él o a ella, sino a las personas alrededor. Miren, por ejemplo, cómo este muchacho que se dejó llevar por las apariencias, no solamente fue él el que estuvo expuesto a la muerte, todos los que estaban allí alrededor. Él preparó la comida, feliz, cogió y le picó las calabazas, picó papitas y picó unos platanitos y le echó los condimentos y revolvió y bueno, si hubo una gallina, le echó la gallina, lo que haya sido. El asunto es que todo parecía que estaba bien. Él estaba convencido de que estaba bien, porque él no sabía lo que hacía. Él no sabía lo que era. Y cuando él estuvo allí en esa situación, no solamente estuvo expuesto él, sino también las personas alrededor. Cuidado, cuando nosotros no discernimos, cuando no diferenciamos, no solamente nos afectamos nosotros, se afectan personas alrededor. ¿Sí se ha dado cuenta usted que muchas de sus decisiones no solamente lo afectan a usted? Afectan a personas alrededor.
Apariencias. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está urgido económicamente, debe detenerse y calmarse. No, que es que necesito plata para esto, para lo otro. A veces hasta para una inversión, a veces o pagar algo, o sí, o una oportunidad. Y la persona se siente urgida. Cuando usted se sienta urgida en la parte económica, deténgase, cálmese. Porque se necesita orar y aguardar dirección del Señor, porque fácilmente se pueden tomar calabazas venenosas para la economía. Fácilmente se toman calabazas venenosas para la economía y afectar a muchas personas alrededor. Incluso cuando usted le piden un favor de orden económico, ponga mucho cuidado a las personas a las que usted le hace favores económicos. Ponga mucho cuidado con los préstamos que usted hace de otros o los préstamos que usted le hace a otros. Tenga mucho cuidado. Porque muchas veces, se los digo, no, la mayoría de veces, cuando eso es sin discernimiento y es solamente por la emoción. Ah, no, tengo que ayudarle a tal. Ah, no, voy a pedirle plata a tal. La mayoría de veces eso termina mal. Se pierde la plata y se pierde la relación. La gran mayoría de veces es así. Salen peleando por plata. Relaciones cercanas se pueden dañar por dinero. Gracias a Dios, acá hay gente que sabe que paga lo que debe. Que lo que debe, lo paga, porque el Señor quiere que usted ande sin deudas. Y que usted, antes de tomar decisiones de orden económico, sea de un crédito, de tomar un crédito, sea de una compra, cuidarse de las compras innecesarias. A veces hay basura en la casa que costó plata. Se compró algo y nunca se usó. Y está en la casa y está ahí metido y valió plata. Compras innecesarias. La búsqueda del placer. Pasajes, paseos, viajes. Gente que quiere vivir algo que no puede y que se gasta la plata en un viaje cuando eso lo necesita para otra cosa. Querer encajar en las formas aparentes de este mundo. Recordemos que las malas decisiones, por lo general, en un comienzo no son vistas como malas. ¿Sí se han dado cuenta de esto? O sea, yo sé que hay cosas que a veces se aprenden a los totazos. Pero el discernimiento nos evita dolores. Nos evita tristezas. Nos evita muchas pérdidas. Pero yo sé que todos en algún momento algo lo aprendimos a los totazos. Pero eso es lo que el Señor quiere evitar. No se aprende por experiencia traumática, sino por discernimiento, por revelación. Entonces, las decisiones, por lo general, al comienzo usted no las ve como malas. Es con el tiempo que se da cuenta. Es más, hay ocasiones en que usted tomó la decisión y al ratico se dio cuenta que la embarró. ¿Sabe de qué se da cuenta uno? Que ahí no estuvo el Señor, ahí estuvo uno. Hay decisiones que toman tiempo para usted darse cuenta que estuvieron mal. A veces duran meses, incluso a veces hasta años. Y se puede dar uno cuenta que fueron malas decisiones. Por eso ante cualquier situación, usted ore por discernimiento. Discernimiento. No sus sentimientos, no las apariencias. No las apariencias. El muchacho que hizo la comida le echó a la olla esas calabazas sin saber lo que era. Y hay muchos creyentes que hacen cosas sin saber lo que son en verdad. Lo hacen, ¿saben por qué? Porque les parece bueno o porque les parece llamativo. Iglesia, cuidémonos de eso. No podemos hacer las cosas como el común de la gente, porque nos parece llamativo. Discernir, diferenciar es fundamental para no meternos en problemas y para no entorpecer los planes de Dios para la vida. Si no hay discernimiento, se va a estar tropezando en situaciones parecidas de tiempo en tiempo. Y por eso, lo voy a decir así, cuando no hay discernimiento en una persona creyente, pueden pasar mucho tiempo, muchos años, y va a estar viviendo situaciones repetidas.
Y va a decir como los de Israel que duraron 40 años en el desierto. Van a decir, uy, yo ya pasé por aquí. ¿Ustedes se imaginan ellos dando vueltas por las montañas, ese desierto, bueno, que eran montañas, eran riscos, y después del tiempo decir, uy, ya pasamos por aquí. Uy, ya pasamos por aquí. 40 años dando vueltas. Considere bien sus negocios, considere bien el manejo financiero, considere bien sus amistades y mucho más si está en una relación, considere bien. Discernimiento, no apariencias. No apariencias, no sentimientos. Sus sentimientos no son buenos consejeros. Sus sentimientos no son buenos consejeros. Considere muy bien porque en muchas ocasiones tales cosas pueden ser calabazas silvestres, calabazas venenosas que matan y no son calabazas comestibles que se alimentan. A veces se puede traer a la vida algo que daña, que acaba con los planes del Señor o que los retrasa, pero lo que el Señor quiere es calabazas que Él mismo ha plantado, que comamos de lo que Él ha provisto, no de lo que nos aparece en el camino. Gracias a Dios no termina así. Termino con esto porque tengo más, pero no voy a alcanzar más. Tercero, discernir es un asunto de madurez. Discernir es un asunto de madurez. Segunda de Reyes 4:40, ahí en el siguiente versículo. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Entonces dijo él, traigan harina, y la esparció en la olla, y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Yo creo que hay que poner mucho cuidado, qué es lo que le echamos a la olla, ¿sí o no? Hay que poner cuidado qué es lo que metemos en la olla. Las personas más maduras probaron la comida. Mire cómo es la diferencia. El muchacho, el inexperto, fue el que preparó la comida, fue el que buscó, fue el que se dejó llevar por las apariencias. Pero cuando aparece la gente más madura sí diferencia. Cuando le sirvió a los hombres, que eran los que estaban siendo enseñados en la palabra, los que estaban recibiendo allí del profeta Eliseo, la instrucción, ellos sí pudieron diferenciar, porque cuando ellos estuvieron comiendo se dieron cuenta que en esa olla había muerte. Uno necesita en la vida tener mucho en consideración a la gente que ha caminado más que uno y especialmente la que ha caminado más con el Señor. Se los digo en verdad y a las personas aquí que son más jóvenes. Tengan mucho en consideración las personas que han vivido más tiempo en el Señor y que usted les puede ver un testimonio claro. Ténganlos en cuenta. Porque ellos saben diferenciar mejor cosas que la gente más joven no sabe diferenciar. Con eso no estoy diciendo de que los jóvenes no tengan discernimiento. Claro que sí. Uno ve a un David, uno ve a un Daniel, uno ve a un Josué, un Timoteo, llenos de la palabra, con sabiduría, con discernimiento del Señor. Pero uno necesita gente que a uno le abra un poco los ojos. Si ellos se comen esa preparación, los profetas se mueren. Pero ellos discernieron que no era buena comida. Miren, hay un punto donde usted y yo podemos ser librados del dolor y la destrucción que producen las calabazas silvestres. Hay un punto donde podemos ser librados de ese dolor y de esa destrucción que producen las calabazas silvestres. Pero hay un punto donde no hay retorno. Porque el que se las come sin discernir y se pasa todo el bocado, se envenena. Y el Señor nos habla de diversas formas. Yo creo que aquí podemos decir amén. El Señor nos habla de diversas formas y a los que somos parte de esta casa, ¿sabe de qué manera nos habla mayormente? A través de las enseñanzas de esta casa. Y obviamente, totalmente a través de su estudio personal, a través de su tiempo de oración, totalmente. Pero cuando uno hace parte de una iglesia local, el Señor a uno le habla mucho a través de las enseñanzas de la casa.
Así funciona la iglesia. Entonces, muchas veces puede haber testarudez y llega el momento en que la persona se puede llevar el bocado a la boca y comiéndose el bocado se intoxica. Y ese tipo de cosas suelen saber bien en la boca, como dicen los proverbios, pero luego vienen las náuseas, el vómito y el temblor, se vuelve amargo en el vientre. Todos necesitamos cuidado. Discernir es cuestión de madurez y humildad. Diferenciar, examinar, separar es cuestión de madurez y humildad. Algunas veces será necesario pedir consejos a personas maduras en la fe, cuando no se logra ver con claridad. Cuando usted algo no lo vea con claridad, usted puede reconocer en humildad que usted necesita un consejo de alguien. Eso está bien, pero de alguien maduro en la fe. Lo importante no es actuar neciamente creyendo saberlo todo, cuando en realidad se puede estar participando de calabaza silvestre, no las calabazas sembradas por el Señor. Y es de valientes aprender a reconocer cuando uno se ha equivocado y desistir de la necedad. Es de valientes. Desistir de un negocio, desistir de un asunto económico, desistir de asumir cierta deuda, desistir de una relación, desistir de una amistad, desistir de un viaje, etc. Es de valientes el poderlo hacer para uno no ser enredado. Ore mucho, voy terminando, ore mucho por discernimiento. Un discernimiento de altura, un discernimiento elevado. Recordemos que desde lo alto las cosas se ven mejor. Desde lo alto se ve mucho mejor. Un discernimiento elevado. Porque, vuelvo y les digo, mucha gente en la iglesia carga calabazas silvestres y se las come. Se las come, ignorando que eso les va a producir males. Eso le va a traer náuseas. Pero gracias al Señor por gente entendida. Si el joven hubiera preguntado antes, pues no habría puesto en peligro a otras personas, ¿verdad? Si él hubiera preguntado y dice, uy, mire que encontré esto, se parece, pero ¿será que es o no es? Yo creo que todos necesitamos eso alguna ocasión en la vida. Y eso es humildad. Oiga, es que esto, pero, ¿qué piensa usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué me dice usted? Y gracias a Dios la historia termina con la intervención del profeta Eliseo, ¿verdad? El profeta Eliseo, la harina, para terminar, que se me va el tiempo ya, la harina tipifica la palabra. Gracias al Señor, las cosas que son muerte, cuando el Señor interviene y cuando hay la humildad de que el Señor intervenga, porque Eliseo es figura del Señor ahí, la harina es figura de la palabra. Gracias a Dios, cuando se le permite al Señor entrar a cierta situación, Él puede obrar para que eso no mate. Él puede obrar para salir de esa situación y para que las personas alrededor no sean dañadas. Todos lo necesitamos. Termino recordando esto. Discernir es separar completamente. Es diferenciar, es distinguir, es examinar. Es la percepción que va más allá de los sentimientos. Y en 1 Corintios 2:14, solo les doy la cita. La Biblia dice esto, Pablo le escribe a la iglesia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernimiento. Yo creo que todos necesitamos orar por discernimiento. ¿Decimos amén? Entonces démosle gracias al Señor y oremos. Un minutico, 2 minuticos que nos quedan. Digámosle al Señor, gracias por darme discernimiento desde lo alto para no dejarme llevar por las apariencias, ni en lo emocional,